Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a 28 de septiembre del 2020. Vamos a iniciar con nuestra clase número 16 de Ciencias, Tecnología y Biología con el tema Super Pinzones, Super Tortugas. Ok, entonces recordarán que ya tuvimos algunos conocimientos previos con respecto a los pinzones y a las tortugas. ¿Dónde? En el viaje que realizó Darwin, llegó a unas islas llamadas Islas Galápagos. Recuerden la historia que les había comentado. Las Islas Galápagos se formaron por la explosión de una gran, en una gran isla había un volcán. Se cree que hubo una gran erupción y fragmentó esta isla gigantesca en pequeñas islas, formando un archipiélago. Ahí es donde llega Darwin. Nuestro aprendizaje esperado eh, nos dice que tenemos que reconocer que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las experiencias de Darwin acerca de los cambios de los seres vivos a través del tiempo. ¿A qué nos recuerda esto? Nos recuerda a evolución. Recuerden que la definición de evolución nos dice que es cuando los organismos van cambiando, se van adaptando a través del tiempo. Bueno, vamos a iniciar. Esta es una imagen, ojalá la puedan ver, la puedan apreciar, eh, con respecto a la evolución de los pinzones según Darwin. Él considera, en la parte de abajo, si logran ver la imagen, aquí dice ancestro común que provenía de Sudamérica. Recuerden que eh, las Islas Galápagos están cerca del continente americano, así que se cree que el ancestro común llegó de Sudamérica. Y vemos aquí algunos picos, tenemos pinzones que tienen picos muy gruesos porque tienen que eh, alimentarse de semillas muy gruesas. También tenemos pinzones terrestres que pueden comer o tienen picos afilados que pueden comer néctar de algunas flores o también pueden cazar insectos. Tenemos pinzones con picos más grandes que son comedores de flores o de cactus, también comedores de brotes de plantas, insectívoros o pinzones que comen insectos. Dependiendo del pico, de lo largo, de lo ancho, de lo duro o de lo fuerte que pueda ser, es cómo se adaptaron a las diferentes ecosistemas o ambientes en donde estaban rodeados. También recuerden que los pinzones presentan una evolución en sus patas y en sus alas. Bueno, estos son algunos de los pinzones. Verán que tienen diferentes colores, pero también pongan atención en las cabezas, en sus picos, en sus patas y en sus alas. Darwin realiza observaciones, recolecta flora y fauna y sobre todo fósiles que de una u otra forma eh, le permiten hacer observaciones y empezar a construir su teoría. Pero lo que más le fascinó fue cuando llegó a las Islas Galápagos. Acuérdense que está en el Océano Pacífico, aproximadamente a 1000 kilómetros frente a Ecuador. Y bueno, él encuentra a estos pinzones. Vean que el color es muy semejante, pero observen los picos. No sé si se alcance a ver. Ahí tenemos esos picos y se dio cuenta la gran diversidad de pinzones que fueron una de las causas que más llamó a su atención. En la actualidad se reconocen 14 especies, distinguiéndose unas de otras por las diferentes formas y tamaños de sus
picos. ¿De acuerdo? Bueno, y también la cabeza, observen que también la cabeza o es más grande o más pequeña o un poco más separada del cuerpo. Estas especies no existían en el continente americano, en Sudamérica, pero parece ser que una especie en el continente sudamericano, en el cual cree Darwin que fue el ancestro de estos pinzones, porque tiene muchos parecidos con los que encontró en la isla Galápagos. También lo que hizo a Darwin pensar que existía un ancestro común del cual se había ido diferenciando a lo largo de su aislamiento en el archipiélago, en este caso en las Islas Galápagos. La variación en la forma y el tamaño de los picos, Darwin supone que era resultado de la variación de los métodos de obtención de alimento, ya que comían de diferentes tipos de alimento, como pueden ser semillas, insectos o cactus. Entonces, estos pinzones tenían un ancestro común, pero al dividirse la gran isla en islas más pequeñas, en un archipiélago, quedaron aislados geográficamente. Así que los pinzones que tenían mayores habilidades para poder alimentarse son los que sobrevivieron, y obviamente los que no pudieron adaptarse mueren. Los que sobrevivieron eran los que tenían el pico más largo, o un poco más largo, o más fuerte, o más pequeño, y fueron heredándose. Y así sucesivamente se fueron heredando esas características hasta constituir a una nueva especie. Es por eso que aquí les pongo esta imagen, donde ya se ven más los picos de los pinzones, y en caso de los pinzones, Darwin comprendió que la lucha por el alimento, acuérdense, la selección natural, la lucha por el alimento podía actuar como un mecanismo que favoreció a los pinzones con más eficiencia en adquirirlo, eran los que podían sobrevivir, y los que no, obviamente, tuvieron que morir. Y es por eso que se fueron generando, creando estos diferentes especies de pinzones. Los vemos totalmente diferentes, hasta el color actualmente. Si los pinzones colonizaron las islas, al principio su número era muy bajo, pero conforme fueron creciendo la población, habría dificultad al conseguir alimento, pero algún pinzón que fuera ligeramente diferente a los demás, recuerden lo que les comentaba, si tenía el pico más grueso, más delgado, más largo, más corto, eh, haría la diferencia para sobrevivir, y los demás morirían. Por ejemplo, en el tamaño del pico, la variación que le permitiría comer semillas más gruesas a las que estaba habituado a comer sus congéneres. Esto tendría mayor posibilidad de sobrevivir y facilitarle el seguir alimentándose, y así transmitir esas características a sus hijos. Vemos aquí otro pinzón con ciertas características, y otros pinzones podrían tener picos más delgados o más largos, más fuertes, o cualquier otra variación que también le permitiera evitar la competencia por el alimento y poder sobrevivir. Recuerden que en la ley de Darwin sobrevive el más apto. Todos los sobrevivientes también dejan descendencia, o sea, pasan sus características de padres a hijos, y solo aquellos que por alguna razón no podrían conseguir alimento morirían, y sus características se perderían. Con ello, con ello dejaron de existir, y por lo tanto las características de los pinzones sobrevivientes son las que se van a mantener en la especie.
También cada uno de los tipos diferentes de pinzones pueden ocupar un nuevo hábitat o nicho ecológico en su ambiente. En las Islas Galápagos, en sus comienzos no existían aves, por lo que prácticamente no existía la competencia por los nichos ecológicos potencialmente existentes, por lo que los pinzones al llegar a las islas pudieron diversificarse fácilmente al no tener competidores ni depredadores. Cuando estos pinzones llegan a las islas y sus características les permite alimentarse, entonces obviamente los pinzones tienen la capacidad de alimentarse y reproducirse y generar una muy buena población. Aquellos que no estaban capacitados o no estaban, eh, no tenían la capacidad para alimentarse, entonces pues iban a morir. Lo mismo sucedió con las tortugas. Me gustaría que observaran los caparazones y se darán cuenta primero que algunos son largos, algunos son anchos, algunos están más prominentes en la cabeza, vean, algunos son solamente largos, cuadrados, algunos son redondos. ¿Por qué es importante esto? Porque Darwin cuando llegó a la isla Galápagos y se dio cuenta de que había diferentes tipos de tortugas, pues igual se hizo la misma pregunta. ¿Qué sucedió con las tortugas, de los cuales recibe el nombre de las Islas Galápagos, las tortugas Galápagos? En ellas eran muy abundantes, en las islas eran muy abundantes las tortugas, pero los barcos balleneros que pasaban por las islas las capturaban para alimento. En las Islas Galápagos se desarrollaron diferentes tipos de tortugas con diferente caparazón. Incluso Darwin se sorprendió de que los españoles que conocían las islas eran capaces de reconocer de qué isla pertenecía por su caparazón. Y bueno, se preguntó por qué las tortugas tenían estas características. No sé si vean esta imagen. Tenemos una tortuga y un caparazón que cubre casi su cabeza. Mientras que en esta es más redondo y permite mayor libertad a las tortugas. Ah, bueno. Darwin se dio cuenta que estas diferencias se presentaban porque las tortugas se adaptaban y desarrollaron esas características en sus caparazones para que poder alimentarse. Algunas requerían un caparazón que no rodeara su cuerpo para poder alimentarse de hierba o de peces o de algas. Eso es lo que se está dando cuenta Darwin. También en su tamaño. Vean aquí cómo el cuello se puede alargar. Y, por ejemplo, la tortuga Michrom de la isla Isabela, su caparazón no tiene tantas, no recubre tanto su cuello, pues se alimenta de ramas del suelo. Mientras que la Abriti presenta un caparazón que casi cubre su cuello, porque requiere de protección ya que se alimenta de algunas plantas espinosas o también de algunos crustáceos. Entonces, dependiendo de la alimentación, es la abertura que tiene la tortuga en su cuello para poder moverse sin que le estorbe su caparazón. Darwin propone que la selección natural ocurrió en las Islas Galápagos, cuando los organismos luchan por sobrevivir, luchan por alimento y luchan por reproducirse. Y aquellos que estén más aptos, aquellos que tengan las características ideales para poder alimentarse y para poder sobrevivir, son aquellos que se pueden adaptar mejor a su medio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta tortuga, que es la tortuga gigante. Vean cómo su pico o su boca
está adaptada para poder comer hierba, mientras que otras tortugas tienen ciertas características, por ejemplo esta, que sus patas son aletas, se palman y puede alimentarse, vean el pico de esta, puede alimentarse de peces. Pues jóvenes, muchísimas gracias, espero que les haya gustado el tema. Esta es la actividad que tienen que realizar, tienen que observar los pinzones y de acuerdo a la información que les di en la clase, contestan las preguntas y al final, por favor, háganme un pequeño resumen de lo más importante que les haya llamado la atención de la clase. Muy buenas tardes, hasta luego.